Sega Rally Championship. Sega Rally Championship. Buenas a todos. Pues nada, como os sigo diciendo, lo prometido es un poco deuda. Y bueno, esta es una tercera parte un poco, esta vez pues enseñándoos un poco una pequeña muestra pues del catálogo PAL, del magnífico catálogo que tiene en este caso pues, nuestra flamante Sega Saturn. La verdad que es alucinante, como os digo siempre. Y bueno, como os quiero comentar siempre, bueno, pues enseñaros un poco formatos, un poco a efectos de diseños y demás, y un poco pues nada, una pequeña muestra pues del catálogo que había. Esto es una pequeña parte de lo mucho que había. Así que nada, espero que os guste. Bueno, aquí os enseño una pequeña toma general, pues un poco pues de lo que dispongo de mi colección. Pues bastantes años de búsqueda y bueno, cosas que quedan todavía pendientes. Y bueno, pues por lo menos enseñaros una pequeña parte pues de este amplio catálogo que hay de títulos en este caso. Bueno, os voy a ir explicando un poquillo para que veáis. Bueno, aquí estoy un poco con el mando de la versión PAL. Vamos a ver por dónde empezamos. Bueno, aquí os he dejado de primeras, pues bueno, en este caso, bueno, es el F1 Challengers, que salió la versión PAL, bueno, una pequeña comparativa pues con la versión japonesa, para que veáis un poco pues el tamaño de estas cajas, ya que os comentaba en el anterior vídeo, pues se le fue bastante de las manos, o sea que el formato que hicieron fue pues un poco del tamaño de una cinta VHS, si os acordáis. Y bueno, los materiales que utilizaban, pues la verdad pues que era un cartón duro con un cierre como de plástico que venía siempre sellado pues con una pegatinita y demás. Pero bueno, las dimensiones si podéis observar, si os acordáis un poco pues de cualquier CD de audio, que es por lo que optaron un poco en el mercado japonés, pues la verdad que la diferencia es bastante abismal. Voy a ir poniendo todo esto un poco por aquí, a ver si no se me cae nada. Bueno, vamos a ver. Un ticket de compra por aquí. Bueno, como podéis observar a simple vista, la amplitud de la caja, bueno, los discos más o menos venían ahí. Casi siempre el formato de los discos, la verdad que no se complicaron en las ediciones PAL. Era de una pasta negra y bien pues con una tonalidad de color, en este caso pues como solían hacer con todos los discos. La verdad que no
lo que es la capa de impresión, pues no se solían comer mucho la cabeza. Comparándolo con las versiones japonesas, que algunas tienen hasta 5 y 6 colores en la pasta del disco. Bueno, las instrucciones en este caso, como podéis ver, pues son un tochaco pues de la hostia, ya que incluían pues más o menos pues el desglose pues en varios idiomas. Fijaros lo que es el alto de la caja. Tenemos que disponer pues de una estantería bastante grandecilla pues para poner un poco todo el muestrario. Esto un poco con la caja, este es el primer formato de caja que salió un poco pues con el cartón pegado y demás. Luego posteriormente con el tiempo pues sacaron estas cajas de plástico, que ya es un plástico más duro, pues con mucha más calidad. En este caso, pues no, este es el Atlantis, una aventura gráfica y demás, que está bastante cotizaete. Os lo voy a enseñar. Bueno, perdonad siempre con los movimientos de la cámara, ya que voy, pues como siempre, pues improvisando un poco el tema sobre la marcha. Bueno, esta versión, si podéis observar, pues contenía 2 discos. Si os fijáis, el acabado ya de los discos y demás, pues se ve bastante ya la sucesión un poco de impresión y de acabado y de desarrollo que tenían con estos discos ya que eran de las últimas unidades, sobre el año 97-98, si no recuerdo mal. Bueno, el tocho de instrucciones, si podéis observar, seguían un poco en la misma línea, que bueno, nos presentaban un poco la Biblia, entre comillas, pero bueno, la verdad que había ciertos títulos que por lo menos pues se lo seguían currando todavía bastante. Vamos a ver. Esto fue un boom de aventuras gráficas en Full Motion Video, que bueno, tuvo un boom y un apogeo muy grande, sobre todo para la época del PC. El encargado un poco de estas aventuras era Cian un poco, a ver si lo puedo enfocar. Que bueno, aparte de esto, pues hicieron el Myst, lo que es el primer Myst, y luego bueno, una pequeña muestra alternativa, el Raven de PlayStation, era un poco la misma línea de juegos, un poco de aventuras. Este salió también en Sega Saturn. Esta es la versión de PlayStation, la de Sega Saturn no la tengo, pero bueno, os enseño un poco la muestra de los títulos. Y luego esto es una pequeña versión del 3 que salieron un poco pues para PC, que era un poco el mismo formato. La verdad que estas aventuras eran bastante envolventes y bueno, te metían bastante un poco en el entorno para la época. La verdad que hasta el día de hoy siguen conservando ese feeling que muchos juegos pues no lo tienen. Bueno, esta es la versión de King of Fighter, no sé si os la enseñé un poco por encima por el otro vídeo. La caja la tengo un poco destrozadilla, pues bueno, la apañé un poquejo y demás. Si os fijáis el grosor de la caja, más o menos es este, ya que este, pues como muchos otros juegos, contenían los juegos que se nos iban de capacidad técnica un poco, pues llevaban un poco pues un cartucho de expansión, en este caso pues un cartucho de RAM, que es el que exigía un poco pues para poder jugar al título, ya que exigía pues más megas para el lanzamiento un poco del juego, para que el juego para que la máquina lo pudiera gestionar bien. Ya el formato de caja, si os fijáis, en este caso es de la más modernita, de la del plástico duro, y bueno, la línea más o menos pues es
es similar. Voy a ir apartando aquí alguno. Sega Rally Championship. Bueno, como podéis observar, pues el despliegue que se monta es bastante amplio, ya que, bueno, teniéndolos colocaditos un poco en la estantería, pues toca un poco remover montañas y sacar un poco, ir a agrupar un poco el género, pues para bien exponerlo, pues para que lo veáis un poquito en general, para realizaros un plano general más que nada. Porque o te lo pones así un poquillo, os sería muy difícil enseñar un poco una muestra de los títulos. Vamos a ver por aquí. Bueno, este es otro formato de cajas. El fabricante Electronic Arts, en este caso, pues optó por una caja más grande todavía. Son unos tochazos de cajas súper grandes, llegando incluso casi al tamaño de una cinta VHS. Aquí tengo unos cuantos disponibles. Bueno, este por ejemplo, pues fijaros. Pues este eran pues 8.000 pelas, 8.000 pesetas de la época. Pues la verdad que eran títulos, había ciertos títulos que eran bastante carillos. Y más en el mundo Sega Saturn, ya que no todo el mundo pues tenía un poco el acceso económico pues para poder permitirse comprar estos títulos. Esto es de lo último que salió también, más o menos, año 97, 98. Fijaros, con la portada de Raúl, casi nada. Aquí lo tenéis, un poco pues para la prosperidad. Esto fue una serie de juegos muy buena, Need for Speed, como bien conoceréis. Bueno, este es el 1 en este caso, que tuvo competencia directa un poco pues con la versión de PC, y a partir de ahí es de donde arrancó un poco toda la franquicia. Esto es un poco pues el Road Rash, un juego famoso también de motos y de peleas sobre la marcha. Uno de hockey por aquí. Y bueno, os estoy enseñando un poco pues el catálogo que he ido adquiriendo con los años. Tampoco es que tenga mucho, hay gente que tiene mucho más, tienen muchos más títulos. Pero bueno, yo los que quería conseguir y los que conservo un poco de mi época, pues bueno, pues aquí están un poco para mostraroslos. Hay gente que ya os comento que tiene incluso el full set entero de juegos de Sega Saturn PAL, que es una misión, bueno, no imposible, pero como os digo siempre, pues bueno, pues hace falta bastante pasta y bastante paciencia y así es un poco este mundillo de la búsqueda continua de juegos. Voy a seguir por aquí un poquito. Este título está muy bien, el Virtual Highlight. Es un poco de una aventura en 3 dimensiones como de un guerrero medieval, un poco de la época. Y bueno, la verdad que fue un avance para su época un poco. A efectos de entornos y a efectos de escenarios y demás, ya que no... Hasta la fecha, por el año 95-96, no había tampoco... El 3D estaba, digamos, resurgiendo, o sea, era un poco el empiece del 3D, o sea que no había... La gente no había visto hasta ahora pues un entorno tridimensional y demás. Bueno, aquí está el Daytona. Este sería el 1, la primera versión, que salió en caja de cartón. Esta es la siguiente versión del Daytona. Bueno, la conservan también en cartón. Y hay otro formato que ya las últimas tiradas las sacaron en caja de plástico. Esto es una aventurilla, la del Cuervo, de la película del Cuervo de la época. Bueno, el conocidillo Fighting Vipers, bueno, es uno de los juegos de los muchos juegos de lucha que disponía el catálogo. Casi todos eran
supuestas conversiones de recreativa por este equipo de desarrollo, por AM2. AM2, bueno, para el que no lo sepa un poco, pues era un estudio japonés que se dedicaban principalmente al desarrollo y a la programación, pues, de juegos de lucha. Casi todos los juegos de salones recreativos de lucha, pues hicieron su conversión correspondiente, pues para en este caso, pues para la Sega Saturn. La verdad que no estuvieron un poco eclipsados un poco con el tema de las conversiones, que luego, bueno, al fin y al cabo, pues no llegaban ni a la suela de los zapatos un poco. Pero bueno, para la época, pues la verdad que era algo pues, de mucho avance. El jugar, por ejemplo, a un Sega Rally, o el jugar a un Virtual Cop, o jugar a un juego un poco que estaba en los salones, en tu propia casa, pues era algo un poco, pues, de bastante avance, que es un poco la promoción también que estuvo haciendo Sega con esta máquina principalmente. Bueno, como veis, el tochazo de títulos es un mazacote lo que se nos monta. Sega Rally Championship. Bueno, aquí también os dejo unas instrucciones de muestra, en este caso del Sega Rally. Y era un tochazo, pues increíble. Para los que os queréis aventurar un poco, pues, en la búsqueda de muchos juegos y demás, pues bueno, a día de hoy ciertos títulos pues son bastante asequibles, y la máquina en sí, cerca de unos 100 euros, 110, 120 euros, la podréis conseguir perfectamente. Ya sabéis que no quiero entrar en polémicas de precios, ya que para eso hay otros medios para poder consultarlo y demás, pero bueno, más o menos para que os hagáis un poco la idea. Este le tengo un poco deteriorado. Fijaros, esto es lo que os decía del cartón, de las primeras versiones de caja, que se quedan bastante deterioradillas. El formato de disco, este le tengo un poco rayaete, pero bueno, ahí está. El famoso Wipeout, el juego de naves futuristas, que bueno, salió a la vez en PlayStation 1, y yo creo que también aquí ya era de lo último del catálogo de desarrollo que fueron haciendo. El famoso Tomb Raider, y bueno, yo me hice con varias copias en su día. Es una pena, ya que nos dejaron solo el 1, prácticamente desarrollando, bueno, exprimía el 85-90% de potencial de la máquina. Yo creo que podían haber sacado el 2 y el 3 como hicieron luego para la PlayStation 1, que sacaron todos. Pero la verdad que es, en ese sentido, pues dejaron a la máquina luego un poco abandonada. O sea, nos dejaron un poco con el 1, los que os acordáis, y bueno, ahí se quedó un poco la cosa. Este, como os enseñé en el anterior vídeo, pues es una edición del Night, que venía, pues en este caso, con el mando de control 3D, y que bueno, la verdad que era un avance de mando para la época. Este no sé si lo tengo, voy a ver. Bueno, pues, como podéis mirar, como podéis ver, viene, bueno, fijaros, el juego le tengo por aquí precintaete, y bueno, si observáis, lo metieron en un formato de compact disc de audio. O sea, ni siquiera se complicaron y generaron una caja de origen entera. Hay una versión, la versión NTSC también es más o menos similar, es igual. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Bueno, perdonad un poco por esta improvisación.
Voy a seguir por aquí. Bueno, uno de los titulillos mejores del catálogo de futbolero, el Victory Goal, que luego sacaron la versión 97, esta es del 96, si no recuerdo mal. Bueno, la caja, como podéis observar, la tengo un poco hecha polvo, pero bueno, eran ya unidades por ahí encontradas que por ahí están. Sega El Rally Hardcore Championship. 4x4 este es de todoterrenos. Por aquí está el Duke Nukem, uno de los mejores shoot 'em up en vista subjetiva para esta máquina, junto a Quake, Quake 2, Exen y demás, un poco del catálogo. Este por aquí, el World Soccer del 97. Bueno, si os podéis observar, pues la línea de producto más o menos era similar. Lo que es el diseño, lo que es un poco el diseño, pues la franja negra en un ladito, luego nuestra caratulita en un lado, con las instrucciones y demás. Y luego lo más importante, pues el contorno a la hora de posicionarlo luego pues a nuestra estantería. Esto es un titulazo. Sega Rally Championship. Y otro titulazo más. Bueno, esto principalmente pues eran conversiones supuestamente de recreativa, que es lo que nos vendía un poco Sega. Y casi todos estos juegos pues eran de los salones de los recreativos directamente. Otro título de la época de vista subjetiva que nos mete un poco en el antiguo Egipto. Uno de los mejores títulos del catálogo, desde mi punto de vista. Exen también. Bueno, el Virtua Racing en este caso la versión de Sega Saturn. La verdad que es de las peores versiones. Rally Championship. Ya lo comenté en uno de los vídeos anteriores, ya que lo traspasaron por Time Warner y la compañía, la verdad que a efectos de diseños y demás, pues hicieron un chasco de juego. El Clockwork Knight de este, bueno, esto tengo aquí por aquí un precio, no sé si me costó 5 euros en su día. Pues fijaros, a día de hoy este título pues tiene su pequeño coste. Bueno, y nada, voy a ir abreviando un poquito. Espero que os haya gustado un poco este pequeño sketch con las 4 cosillas que dispongo. Y bueno, aquí tenéis un poco una pequeña muestra pues del catálogo PAL en este caso. Ya os digo que hay muchas cosas que se pueden conseguir y demás, Sega Rally pero bueno, Championship. hay cosas que hay que pagarlas. Y bueno, así que más o menos esto es una pequeña muestra para alguno que se quiera iniciar un poco en la colección. Pues aquí tenéis un poco pues la abreviación un poco del formato. Sega Rally Championship. Así que nada, chicos, pues muchas gracias por sacar vuestro tiempo un poco para ver estos rutinarios vídeos, un poco de nostálgicos. Y nada, seguiros dando las gracias y aquí estaremos, subiendo un poco, improvisando sobre la marcha e intentándolo hacer cada vez mejor. Aunque ya sabéis que no
No es fácil, es difícil y esto de exponer y de ir analizando y contando un poco sobre la marcha. Ya os digo que en mi caso, pues bueno, un poco de momento es otra alternativa de vídeos, un poco sin tanta edición, tanto montaje y tanto rollo histórico. Es la historia pura y dura. Gracias, chicos. Sega Rally Championship.